sí hay relación entre la arquitectura y el arte. Para mí van juntos. Conozco arquitectos para quienes el arte no existe y hacen arquitectura, hacen el tipo de arquitectura que Kant le llamaba solamente arquitectura. El arte lo que hace por la arquitectura es le pone alma. Si quieres hacer arquitectura con alma, entonces cuando interviene el arte, cualquier tipo de arte, cualquier manifestación artística, poesía, música, escultura, pintura, ¿no? Por eso a veces se define la arquitectura como que es poética, es cuando el arte entró, ¿no? Entonces le puso alma a la arquitectura. Si no hay arte en arquitectura se convierte en un oficio simplemente de arquitectura. Simple y existe, entonces ¿cuánta gente existe sin alma y cuánta gente existe con alma? Igualito, ¿no? Totalmente juntas. Relacionado al arte y la arquitectura, yo diría que el arte y la arquitectura es uno solo. Los católicos creemos en la Santísima Trinidad, que son tres y a la vez es uno. Los arquitectos creemos que efectivamente esa palabra arte, belleza, con la parte de arquitectura es una sola, porque no podría existir de ninguna manera ningún concepto arquitectónico que no exista el arte. Acá tenemos muchos profesores que tienen miles de condecoraciones, pero creo yo que la condecoración mayor que puede darle un docente de esta facultad a un alumno, de repente ustedes van a decir, ¿por qué hablo de ética cuando estamos hablando de arte? Pero es que si nosotros logramos juntar muchos puntos que van a formar a ese futuro arquitecto, y uno de ellos es la ética, quiere decir que lo hemos logrado. ¿Y el arte? ¿En dónde aparece el arte? Es que el arte uno nace con eso. Así como uno nace el arquitecto con las ideas que va formando poco a poco, hasta lograr alguna formación o de repente algún espacio, pero llegamos a la optimización, al buen logro. Y si llegamos a eso, quiere decir que hemos sido bien formados. Ya, la vinculación entre arte y arquitectura es una pregunta complicadísima y larga. Voy a tratar de ser rápido y resumir un poco lo que pienso. Por supuesto, hay una relación muy estrecha y hay cierta ambigüedad entre las dos disciplinas, sobre todo probablemente en los últimos tiempos. Creo que digamos en los finales del siglo pasado y el inicio de este siglo, no solo arquitectos con cierta actitud artística muy forzada, sino artistas que también han invadido, lo digo en buena intención, el campo de la arquitectura. Es normal, las disciplinas se van mezclando más. Creo que de todas maneras igual hay un campo disciplinar para ambas. Por ejemplo, si pensamos a la relación entre arte y diseño, no arquitectura, diseño de objetos, y miramos a la tradición prehispánica en el Perú, los objetos eran en sí formas de arte, eran fusionados. El objeto utilitario también tenía un carácter artístico. O si miramos para ir a la cultura occidental, un templo griego es al mismo tiempo una arquitectura, cumple como función arquitectónica, pero también es un relato artístico. Entonces, la verdad, la relación es fuertísima. Yo no sé qué tanto podrían separarlas y no sé cómo responder a la pregunta. Solo puedo decir que por momentos, o sea, hay etapas de la historia donde se cruzan más y hay etapas donde se quieren definir más los campos disciplinarios. Creo que ambas cosas son válidas y probablemente esto responde a lo que la sociedad y el momento histórico está pidiendo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en este momento histórico, exactamente, puntualmente ahora, con crisis,
crisis económicas, crisis globales, crisis políticas. Me parece que la arquitectura está siendo un poco más austera y está buscando cumplir con su función primaria de utilidad y shelter, o sea, de refugio, entre comillas, ¿no? Y entonces ahí se divide un poco de lo que es el arte, que más bien encara la sociedad con una actitud más libre, si quiere. Pero va a haber un momento donde de nuevo se van a acercar y después se abren y después se cierran. Así que no tengo la respuesta. Con respecto a la pregunta en cuanto a la vinculación del arte y la arquitectura, considero que es pertinente. No voy a decir que la arquitectura en sí es totalmente un arte, pero tiene una influencia del arte muy grande. El ser humano, si no considera el arte dentro del desarrollo de su vida, difícilmente va a poder manejar un desarrollo espiritual. Así es que ingresar a un espacio de orden arquitectónico o un espacio externo que tiene relación con un espacio interno de la arquitectura, te crea una serie de sensaciones. Y captar en el arte lo que significa cuando uno visualiza una obra es lo mismo, está captando a través de los sentidos toda una serie de sensaciones. Ya, yo siento que hay un enlace muy grande entre el arte y la arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura tiene mucho que ver con lo estético y siento que el arquitecto debe tener mucho arte en su mano, ya que debe de pensar cómo se va a ver las fachadas, el interior de un lugar en general, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para nosotros muy grande es Saja, que vendría a ser la mezcla quizá un poco más balanceada entre lo que es el arte y la arquitectura. Yo creo que el arte y la arquitectura sí tienen una relación muy importante porque, por ejemplo, en los proyectos de Zaha Hadid podemos ver que antes de ella de emplazar el proyecto o generar la idea concisa, realizaba pinturas, distintas pinturas expresando sus ideas, las curvas que ella generaba o quería generar, y después de plasmarlas en una pintura podía hacer el cálculo, podía generar los trazos reguladores, podría generar todo lo que tenía que hacer para que esa edificación se convirtiera en realidad. Aparte de eso, también podemos tomar de ejemplo lo que es la Bauhaus, pinturas como Kandinsky o de Malevich se relacionan por lo que es el término abstracción. Entonces, para poder empezar a hacer arquitectura tienes que pensar de forma abstracta, creo. Entonces, de ese pensamiento viene lo que es el arte. Ok, la relación entre el arte y la arquitectura es algo más... Es el tema que siempre vemos cuando estudiamos arquitectura y el tema de que siempre los profesores tratan de tocar, que es lo que buscamos, ese punto medio entre una función y la belleza. Y a lo que yo he podido ver es que uno nunca llega a ver ese equilibrio totalmente, sino lo que ve es más como gente o arquitectos que van más por un lado más funcional y otros que van más por un lado más estético, pero sin dejar de lado lo otro. Siempre tienes que tener presente el opuesto para poder tener una arquitectura con motivo. Eso creo yo. En mi opinión, arquitectura y arte en sí se llevan de la mano, porque hasta donde he aprendido sé que nos garantiza una ayuda para mi carrera en sí, lo que estoy viendo ahora, como los cuadros, los lienzos, la textura. Puedo ver plantas, puedo ver como que elevaciones, transformarlo, y nos ayuda bastante. Y en sí la historia de cómo se puede crear una arquitectura es muy rica, ya que salió de un cuadro, por no decir un simple cuadro, ¿no? Sino que de un dibujo tan en 2D y volverlo algo muy creativo en 3D, que es la arquitectura. Relación entre arquitectura y sociedad. Ahí también pasa lo mismo, ¿no? Que hay arquitectos que trabajan para la sociedad grande y hay arquitectos que trabajan para la sociedad más chica. Hay arquitectos que dicen que trabajan para el 0.001%. A veces a mí me dicen que soy arquitecto del 0.11%, porque tengo clientes únicos, que nadie tendría la suerte de tener ese tipo de clientes.
Y no es que yo los busque, simplemente el destino toca servir. Y entonces hasta ese cliente 0.001%, o sea, los súper ricos son parte de la sociedad, por lo tanto la relación con la sociedad también existe. Ahora, la sociedad lo que hace es generar hábitos, la sociedad tiene manifestaciones, la sociedad tiene una serie de modales, ¿no? Entonces el arquitecto lo que hace es codificar el comportamiento humano para generar función en la arquitectura. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces no hay arquitectura sin sociedad, ¿no? ¿Para quién serviría? Referente a la pregunta del arquitecto y la sociedad, o la arquitectura y la sociedad, en realidad nos encontramos acá en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y ustedes saben que es una universidad nacional. Acá nosotros formamos a los futuros arquitectos, pero ese futuro arquitecto, ¿qué es lo que se le dice el primer día cuando pisan esta facultad? Que van a salir, pero con una base que es en servicio al ser humano. Porque si nosotros no tenemos en la mente que va a servir directamente al ser humano, que vamos a crear espacios físicos futuros para servir a la comunidad, para servir a la sociedad, y no espacios bien logrados, quiere decir que no va a servir en ningún momento dichos espacios para que lleguemos al confort, que es lo que anhelamos todo arquitecto. Nosotros podríamos poner miles de ejemplos, de malos ejemplos y de buenos ejemplos, pero acá lo que se quiere en realidad es la parte teórica, la parte práctica. La parte teórica, en la cual no solamente cursos de matemáticas, cursos de arte, sino lo que se quiere y lo que se desea es que nosotros formemos profesionales que sirvan a la sociedad. Son gigantes, pero lo que podría decir es que el compromiso social parece que se ha descubierto ahora, ¿no? Sobre todo con un momento de auge, con el premio Pritzker, Alejandro Aravena definiéndolo hace 2 años, definiendo el arquitecto social. Me parece que eso es como una forzadura para darle un nombre apellido, ¿no? Lo que llamaríamos ismo, o sea, un estilo a la arquitectura. La verdad, la arquitectura desde siempre se hizo cargo de la sociedad, nuevamente. No es un descubrimiento, solo que lo hace de manera diferente, ¿no? Hay proyectos aparentemente muy egocéntricos que más bien han dado cierto impulso a la sociedad. Me voy a pensar al Guggenheim, que es un proyecto extremadamente egocéntrico, el de Bilbao, de Gehry, extremadamente egocéntrico, artístico, y revitalizó una ciudad y respondió a una estrategia socioeconómica bien clara. Entonces no hace falta hacer vivienda social para hacer arquitectura social. Y ahí voy como derivando al tema, por ejemplo, de la vivienda, y hablando de la realidad del Perú. Creo que tal vez podría decir que en lo que estamos viviendo, en una sociedad en desarrollo, con mucha construcción, mucho por hacer, sí, en este caso se está haciendo poco cargo de la responsabilidad social del proyecto de arquitectura. Se está haciendo poca arquitectura, se está haciendo mucha construcción acá, pero poca arquitectura. La arquitectura sí tiene compromiso social, lo ha tenido siempre, desde Caral, hasta, hablando de Perú, o desde la Acrópolis de Atenas hasta el día de hoy. En el Perú, como se está haciendo poca arquitectura, inevitablemente se está respondiendo poco a la sociedad, inevitablemente la ciudad está como está, y es un poco, ¿no? Nos terminamos viendo todos los problemas que tenemos. Es una carga inevitable al compromiso social como arquitectos. En cuanto a la arquitectura y su vinculación con la sociedad, es una relación muy estrecha, porque la arquitectura es para el ser humano y el ser humano se organiza en sociedad. Entonces, por ello, en todas las épocas y en todas las dimensiones,
siempre ha habido una estrecha vinculación. En un momento, por decir, de la República del Perú, al inicio de la República del Perú, la arquitectura era de un tipo, se trataba de prolongar aquella arquitectura colonial, pero si hablamos de la arquitectura en un momento actual, es otra la expresión. Lo que mantenemos es que la arquitectura siempre va a ser útil al ser humano. O sea, su factor común en una época anterior y el actual es que en ambos momentos siempre va a ser una arquitectura útil. Bueno, la relación entre la sociedad con la arquitectura, desde mi punto de vista, creo que sí hay, sí se debe dar, porque estamos ahorita en una sociedad o en una época contemporánea en que son muchos cambios a nivel de cultura, a nivel de estatus, más que todo en la economía o en la sociedad, las personalidades de las personas, se ven muchas de las personalidades ahorita, o los géneros de personas, hay de todo tipo, me refiero hay movimientos culturales y todo, que a veces la sociedad crea estereotipos, o la misma televisión todo crea estereotipos que nos limitan más que todo. Entonces yo creo que sí es importante una relación entre la arquitectura y lo social. Yo siento que hay una gran unión entre lo que es la arquitectura y la sociedad. ¿Por qué? Porque desde que nosotros comenzamos a estudiar lo que era anime y la curiosidad, nos dimos cuenta que influía mucho realmente la sociedad. Se pensó en el boom de los automóviles y cómo se podrían plantear ciudades en torno a los automóviles sin realmente pensar en lo que la sociedad podría pensar. Por ejemplo, en Brasilia realmente se construyó la ciudad pensando en los flujos de los autos, pero no se pensó a largo plazo lo que podría pasar. Tiene ahora es la ciudad con mayor barriada, creo, en todo Brasil. Lima también en la época de que se comenzó a agrandar, no se planificó realmente cómo iba a ser la ciudad, y ahora es lo que vemos, lo que es las invasiones, y no hay una planificación de la ciudad misma como tal. Entonces creo que por el lado de sociedad es más que nada por ese lado, ¿no?, de planificación y poder pensar qué va a pasar en el futuro realmente con la sociedad y la arquitectura. Yo creo que la relación de la arquitectura con la sociedad aquí en el Perú en sí no es todo buena, porque yo veo que las propuestas arquitectónicas que se dan para gente que, por ejemplo, no tiene muchos recursos económicos, no cumplen con las medidas mínimas, con los requerimientos mínimos para poder generar un buen confort. O sea, la vez pasada había un reportaje en donde se podía ver que no cumplían con las normas de seguridad mínimas en caso de un sismo, que se supone que se está esperando acá en el Perú. Entonces, eso también es culpa de la población por no informarse, pero también cae un poco de responsabilidad en nosotros, porque nosotros deberíamos generar un lenguaje o alguna forma de poder hacer entender a la gente, o que sepa al menos qué es lo que tiene que recibir por derecho, ¿no? O sea, que no los manden a una ratonera, sino que puedan tener un espacio donde se sientan bien, tengan confort, tengan ventilación, si son una familia de 5, que no se sientan apretados, por así decirlo. Ya, el tema de la arquitectura y la sociedad es algo que yo creo que va muy de la mano con la idea de uno dependiendo del otro, ya que la arquitectura que se debe hacer es basada en la sociedad, y la sociedad tiene que desarrollarse teniendo una idea clara de lo que es la arquitectura para ella y el orden que esta misma representa para en sí poder desarrollarse correctamente. Si no, ves los casos en los cuales se desarrolla sin pensar y ves cómo las cosas no tienen sentido y las cosas no funcionan. Entonces uno depende básicamente de la arquitectura influye bastante con nosotros, la sociedad, porque al salir nosotros a la calle salimos como que confiados de que vamos a hacer nuestras actividades normalmente, pero llega un punto en el que llega la noche
y necesitamos sentir esa seguridad, ya que en nuestro país existe un porcentaje demasiado alto que sufrimos de delincuencia y de otras cosas. Entonces estamos confiados de solamente caminar por lugares amplios. Hay edificios en sí y voy a tocar el punto de las normas, que a veces ellos lo restringen o no los respetan, los violan en sí. Es por eso que las personas sufren de este problema de delincuencia. Nosotros caminamos así tan confiados, la oscuridad se presta para eso. Ahí está la arquitectura así mal planteada, con el tema de luces y espacio. Éxitos y fracasos en la arquitectura peruana contemporánea. No creo que haya muchos éxitos, porque creo que en mi opinión no existe todavía arquitectura peruana contemporánea como tal. Existe arquitectura que se ha hecho, existe arquitectura en el Perú, pero arquitectura con identidad, algo que se nos reconozca como arquitectura peruana contemporánea, no creo que exista. Por lo tanto, eso sería un fracaso, ¿no? O al no existir, pues no hay ni fracaso ni éxito. Hay intentos de búsqueda de identidad, como la que intentaron el siglo pasado Majakovsky con este edificio, este museo, Tiahuanaco, que creo que no tuvo mucho éxito, porque Majakovsky pues, no tiene, por naturaleza no es Tiahuanaco, entonces estaba tratando de ser lo que no es, ¿no? Entonces, primero el peruano tiene que entender y tiene que aceptarse como peruano para hacer arquitectura peruana contemporánea. Mientras tanto seguiremos tratando de hacer la arquitectura de los vecinos, seguiremos tratando de ser más blancos de lo que somos, etc. Yo creo que recién va a haber arquitectura peruana contemporánea cuando nos aceptemos como peruanos. Ahora, ha habido en el siglo pasado también intentos, y menciono al arquitecto Walter Wedenhofer como uno de los más exitosos, en mi opinión por una razón simple, porque tenía un poco más de identidad, creo. O sea, es alguien que vino de la sierra para intentar ser arquitecto en el mundo de los señoritos arquitectos limeños, que siguen siendo los mismos señoritos, que sigue siendo la misma sociedad exclusivista, esa sociedad de arquitectos que separa un poco, que separa a los más cultos de los menos cultos, y etcétera, ¿no? Entonces, muchos fracasos, pocos éxitos. Al dar respuesta a su pregunta referente a algún proyecto de repente bueno o un proyecto malo, el problema es quién lo califica, quién es el jurado. Yo tengo potestad para decir si está bien o no, este proyecto es lo peor. Entonces tendríamos primero que calificar a la persona que lo va a decir, que lo va a hacer. Tenemos docentes acá, por ejemplo, en esta facultad. Hay un docente, por supuesto, ad honorem, porque tiene 92 años, que es el arquitecto Henry Viver Polivar, que para nosotros es, al menos para mí, toda esta facultad, es la persona en la cual nos ha guiado, ha sido mi profesor y todo, y viene acá a dar sus clases, por supuesto en forma de honorem, y hay que ver la belleza de la cara del arquitecto cuando habla a sus alumnos. ¿Le podría yo decir que lo voy a calificar al arquitecto Viver? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo lo único así que les podría decir es que ese es un ejemplo. Pero es un ejemplo no solo a los docentes, es un ejemplo al alumno, para que vean cómo se dedica a su no ex casa de estudios, sino a su casa de estudios. Por lo tanto, referente a la pregunta, yo dejaría a terceros el de calificar. Claro, hay edificios que uno a simple vista los ve y la verdad que yo no quisiera hacerlo. Pero dejemos a otras personas que puedan calificar para ver
sobre todo uno en la parte de belleza, otro en la parte de repente del arte, otro en la parte que está dentro de la línea cuadrada y sale con espejos, vidrios espejos y no caben. Entonces, dejemos ahí mejor la pregunta. Gracias. Ya. El gran fracaso para mí es no considerar, cuando no se considera la arquitectura, o sea, ser demasiado ambiciosos de pensar que somos importantes como arquitectos, pero el gran fracaso es cuando no se confía en la arquitectura, porque donde hay arquitectura en Lima o en el Perú, me parece que hay optimismo, calidad, también hay errores, como hay en todos los procesos, pero hay luz, o sea, hay mucha esperanza. Entonces, veo la arquitectura peruana súper positivamente, veo generaciones muy fuertes y con un carácter muy definido, tipo, no sé, los egresados de la Católica están entrando en todos los ministerios, están entrando en todas las municipalidades, están haciéndose cargo del rol casi político, ¿no? del sector público, digamos, desde la arquitectura. UPC, veo generaciones jóvenes que más bien se mueven súper bien en el campo profesional. Creo que hay muchísimo, lo veo muy positivo. El gran problema es cuando no se confía en la arquitectura nuevamente. Entonces, cuando se hace la ciudad con corrupción, se hace la ciudad como un asunto puramente técnico desde adentro de la municipalidad con un técnico municipal, no porque él esté mal, sino porque hay los profesionales para poder hacer esto y junto con él. No tengo nada en contra. Claro, la corrupción sí es un mal fuerte. O se hace la ciudad desde el interés del inmobiliario, se hace la ciudad, no se hace la ciudad así, es así de simple, se hace el edificio, se piensan en intereses más puntuales. Entonces, yo sobre la arquitectura peruana estoy súper positivo, me parece que es increíble. Le falta tal vez levantar la voz más, ser menos tímida, pero no nos olvidemos el año pasado el mejor edificio del Riva, lo puede criticar toda la vida la UTEC, pero está en Barranco y es un edificio interesante, monumental, y no voy a la crítica del edificio en sí, voy a la crítica de los que lo critican, cuando, por Dios, finalmente tenemos arquitectura en Lima y al costado está toda especulación inmobiliaria, construcción mal construida, o sea, los problemas son otros. Después, si quieren, criticamos Grafton también, no hay problema, ¿no? El edificio no está bien resuelto en todo, hace un frío de miércoles cuando estás ahí adentro, en invierno, tira un viento de la patada, pero en fin, enfocamos en los problemas reales que son otros, ¿no? Administrativos, de gestión, de intereses, de corrupción. Ahí la arquitectura no entra, la arquitectura sana no entra y ahí es donde ve el problema. La arquitectura peruana a mí me parece increíble y se está situando también a nivel sudamericano bien. Yo soy italiano y la miro con absoluta admiración. He encontrado arquitectos muy sólidos en cuanto a intenciones. Bien, en cuanto a considerar si existen algunos éxitos y fracasos en la arquitectura en nuestro país, sí hay algunos. Yo no le llamaría fracasos, tal vez situaciones complejas o adversas, pero tengo un ejemplo verdaderamente adverso, que fue un colegio que se construyó en la década de 1960 en La Molina, que cayó 2 veces, una con el terremoto de 1966 y la otra con el terremoto de 1970. Y lo que no se tomó en consideración fue la poca capacidad portante del suelo en esa zona de La Molina donde se construyó este colegio. Al final, todas las precauciones y todas las consideraciones de orden técnica tienen que estar bastante equilibradas con los diseños libres y con los diseños armoniosos, porque la arquitectura debe tener armonía y debe tener equilibrio en sus volumetrías, pero había que saber equilibrar estas situaciones, ¿no? Finalmente, sé que para este colegio llamaron al arquitecto Remar y que examinó toda la situación, analizó las razones por las que se había originado todo esto y dijo que había que tener algunas limitaciones en cuanto a las formas, en cuanto a las alturas y en cuanto a la misma función que se tenía que desempeñar, que la función de educación siempre va a ser en aulas bastante amplias. En cuanto a consideraciones exitosas, para mí
una relación bastante armoniosa es la unidad habitacional San Felipe, que tiene una relación de toda su arquitectura con el paisaje artificial que se ha creado, muy buena. Los seres humanos pueden transcurrir en espacios públicos en los que pueden comunicarse de alguna manera, y es un ejemplo posiblemente que muchos dicen que es el único. No es el único, hay muchos, pero es el que me llama bastante la atención y lo considero bastante favorable. Ok, la arquitectura en su lado correcto e incorrecto, creo que tendría que ser la idea de siempre, cuando uno quiere plantear la idea de hacer arquitectura, ver en dónde la quiere hacer y qué es lo que quiere hacer. O sea, tienes que tomar en cuenta tu proyecto, qué significa, qué va a hacer en el lugar y cómo lo va a tomar el lugar. O sea, visualmente cómo lo vas a afectar, a las personas que viven alrededor del lugar, cómo lo van a tomar, y si vas a cambiar en algo sus vidas, positiva, negativamente, y a su vez el hecho de que un lugar tiene un lenguaje propio y tú no puedes ir y amedrentar un lenguaje solamente porque tú quieres traer la arquitectura que viste en otro país, sino tratar de tener tu propia arquitectura y respetar lo que tiene tu lenguaje, en vez de ir a cualquier arquitectura en Europa y decir, pucha, está bonito, cambias 3 cosas y luego dices, es totalmente nuevo, funciona acá, y luego cuando lo construyes nada tiene sentido. O sea, la cosa es tratar de hacer arquitectura con sentido, arquitectura local, y que respete las cosas que ya están premeditadas y respetar al usuario, ¿no? Porque al final de cuentas lo que hacemos es de alguna forma construir para un usuario, y indirecta o directamente estamos cambiando la vida de todos los usuarios que están alrededor de esto. Entonces la arquitectura tiene que ser consciente, creo yo. Yo creo que proyectos que han aportado a la arquitectura acá en Perú son los proyectos de Marta Macaglia. Es una arquitecta italiana que vino acá al Perú hace unos 5 o 6 años y empezó a realizar escuelas. Se centró más en lo que es la parte central de la selva y generó 3 escuelas en Chuquibambilla, Jerusalén de Millaro y Santa Elena. Entonces lo que han hecho esas 3 escuelas es poder darle al menos la educación básica a la población joven de las comunidades nativas que hay por ahí, porque no llegaban ni siquiera a terminar la primaria, porque se tenían que ir a trabajar. Y un proyecto que para mí ha fracasado es el Parque Chabocagranda, ¿no? Porque aparte que para mí es un lugar muy gris, creo que no debería ser así un parque. La escultura que está puesta ahí parece que era como que ya no tengo qué más poner, allá pongo eso. Entonces, yo pienso que el mayor fracaso que hubo y que yo siempre veo es el edificio del Banco de la Nación, que está en Javier Prado con Mediación. ¿Por qué? Porque siento que rompe totalmente con el lenguaje que tenía toda esa manzana, por así decirlo, ¿no? Tenemos lo que es el banco, el Museo de la Nación, la sala en convenciones que está atrás, que quizá tienen cosas en común que pueden resaltarse, pero el Banco de la Nación es como que una caja de vidrios que es lo primero que se ve cuando pasas por la avenida principal. Otro fracaso siento que también es el museo, el teatro que está pasando. O sea, siento que es una copia descarada de otro que ya existía. Entonces siento que creo que hasta son los mismos arquitectos, pero es totalmente un fracaso para toda la arquitectura que lo rodea, que es las otras que sí tienen que ver y que rescatan ciertas cosas también de nuestras raíces. Y para nosotros un éxito, creo en general, es la casa de Pachacamac, que es del arquitecto Lowney, ya que creo que es la integración perfecta entre lo que es sociedad, construcción y la naturaleza, ya que respeta mucho la naturaleza, se incrusta en ella y se ve como un solo elemento, no como nosotros solemos ver, que es una casa encima del terreno. Entonces es la perfecta integración realmente entre los dos campos, entre la arquitectura y la naturaleza. Bueno, dando un aporte a lo que es la arquitectura en Perú, he visto unos proyectos en la selva, específicamente en la zona de Belén. He visto que había proyectos de colegios para los chicos que mayormente en Belén, en la zona baja de Belén, es una zona inundable, y que los chicos no tenían dónde estudiar. Entonces se propuso un centro de estudio
que pudiera funcionar en lluvia y en las épocas secas, que sea fácil accesible en botes y en canoas y que no perjudique el estudio en los chicos. Entonces me pareció un buen proyecto que aportó bastante en la selva. Aparte se utilizó un recurso como la madera, que allá abunda. Y bueno, otro impacto de construcción en la arquitectura en Lima, en zona negativa. He visto últimamente en los últimos años el boom de la construcción en Lima de lo que son condominios, edificios multifamiliares, que no están respetando los parámetros de los distritos, no están cumpliendo con una certificación verde, una certificación LEED que se está dando en otros países y que acá en Perú se debería aprovechar, y muchos arquitectos no cumplen esto. Piensan más en la economía, en vender sus viviendas, y no piensan en el bienestar de las personas. Más que todo no piensan en construir una arquitectura verde. El éxito que considero de arquitectura en sí en mi ciudad es este tema de las áreas verdes que se están yendo implantando en sí en pocos distritos. Lo que me preocupa más es el tema de ambiente, ya que Lima en sí se considera una ciudad con demasiada contaminación de los autos. Los autos en sí se han vuelto como que la persona de día a día que sale. Es algo que salgo a la calle y lo veo todos los días y molesta en sí, porque hay gente que por una persona es un auto. Y empiezan a como que ocupar demasiado espacio. Esto viene aquí el tema de fracaso, que aumentan más como que decir que se empiezan a reducir los carriles, ¿no? de las vías, ya no le dan más importancia a los chicos que salen con la bicicleta para poder ganar el tiempo. Esto es un caos que se ve cada día, perjudica a muchas personas, existen más riesgos a tener más choques, accidentes, muertes con las personas, y es algo que en sí lo considero un fracaso, pérdida de muerte, y como éxito darle más vida a las personas con el tema de ambiente. Mi opinión sobre el Colegio de Arquitectos del Perú, que es, digamos, el colegio, nuestro colegio. Creo que como todas las instituciones, la mayoría, yo diría todas las instituciones en nuestro país son manejadas por gente que en general no tienen vocación de servicio. Entonces, al no tener vocación de servicio no sirven, más se sirven con el puesto, ¿no? Mucha gente, muchos viven de ese puesto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no hablo solo del Colegio de Arquitectos del Perú, sino hablo de la sociedad peruana, que todavía no nos hemos descolonizado, todavía seguimos viviendo el problema postcolonial. Por lo tanto, mientras no resolvamos eso, ¿qué podría decir de mi colegio? Es simplemente después un sitio donde entra el que necesita el dinero de ese sitio, o entra el poder del colegio, ¿no? Entonces, no se maneja muy bien, creo que no hace mucho, pero no hablo, como digo, no hablo del colegio de arquitectos, pero el colegio médico, el colegio de ingenieros, y me voy hasta el congreso y es lo mismo. Entonces, nuevamente, igual que en la arquitectura contemporánea, igual que en la arquitectura y arte, y arquitectura y sociedad, primero tenemos que aceptarnos como peruanos, y después de aceptarnos como peruanos, recién podremos intentar servir mejor a través de nuestro colegio de arquitectos, podremos intentar hacer la arquitectura peruana contemporánea con identidad la propia, podremos entender qué es arte y qué no es arte, y podremos entender qué es sociedad y qué no es sociedad, ¿no? Entonces, si no nos aceptamos como peruanos y nos identificamos, no tenemos nuestra identidad, ninguna de las preguntas que me han hecho se puede contestar. Referente a la pregunta del Colegio de Arquitectos del Perú, el Colegio de Arquitectos, como muy bien lo saben ustedes, hay un solo colegio de arquitectos del Perú, que es la Nacional, y es a su vez la que
coordina con las regionales. Hay diferentes regionales, por ejemplo, una de las regionales es la Regional Lima, ¿no? Pero en realidad creo yo de que el Colegio de Arquitectos sirve, no sirve, y yo diría que sí, porque yo he tenido la oportunidad de hace más de 38 años que fui gerente del Colegio de Arquitectos cuando estaba decano el arquitecto Carlos Remar Arana, que he sido miembro fundador de esta facultad y me honró siendo yo, poniéndome a mí de gerente del colegio. Vi las necesidades de todos los arquitectos que estaban colegiados y en ese tiempo no llegábamos ni siquiera a 1000 arquitectos y ahora pasamos los 25.000. Por lo tanto, más bien yo pediría al Colegio de Arquitectos, a la Regional de Lima y a las diversas regionales, fortalecerse más para que sirvan así de lleno a sus colegiados. Primero, no solamente en la parte de diseño, sino porque ya vienen de una formación de diferentes universidades, sino en la parte social, después en la parte de salud y diversos factores, y para eso sirve nuestro Colegio de Arquitectos. Mi respuesta clara sería sí, sirve y podría servir mejor si nos unimos todos los arquitectos. Gracias. Del Colegio de Arquitectos no puedo opinar mucho, no voy a ser diplomático, porque no estoy inscrito en el Colegio de Arquitectos y no participo absolutamente en nada, porque no me quieren tampoco hacer inscribir, no me han abierto la puerta, y esa es mi crítica mayor, pero es una crítica subjetiva individual. Dicho esto, me parece, por lo que puedo ver externamente, es una entidad que no se hace cargo de todo lo que debería hacerse cargo, que es no solo definir y defender la categoría y, digamos, defender los derechos de la categoría, que no lo hace por lo que veo, sino también ser una entidad de difusión cultural. Lo que sí puedo criticar, que lo poco que conozco, es ya inaceptable que el Perú no tenga eventos como bienales de arquitectura. Es inaceptable que las bienales sea celebrar 10 arquitectos ya consolidados y darle el premio y se acaba. La bienal es un evento cultural, la bienal no es dar un premio a alguien, es generar cultura, es como poner en claro cuál es el estado del arte, de la arquitectura en un momento histórico en el Perú. No se está haciendo cargo de esto el Colegio de Arquitectos y creo que debería ser lo que lo hace, tanto que surgen cosas como la Asociación de Estudios de Arquitectura del Perú, paralelas, como saboteando de los mejores estudios, porque de hecho son muy buenos estudios y con muy buenos intereses y con muy buenos clientes, saboteando, no sé si saboteando, tal vez ni siquiera se relacionan con el colegio, pero finalmente lo están saboteando, porque están trabajando independientemente, ¿no? Entonces, y eso surge porque el colegio nunca tomó una postura, entiendo, como organizar concursos, organizar eventos. Lo único que yo veo, me llegan correitos de capacitación antisísmica, capacitación no sé cuántito, bien que lo hagan, pero no puede ser solamente esto, ¿no? Es una entidad, una institución cultural, disciplinar. Creo que ahí es una de las cosas que está faltando, ¿no? Para conectarse al sector público más, para conectarse entre arquitectos y otras disciplinas más. Alguien que resuma y diga, esto es la figura que resume la arquitectura en el Perú. No hay algo realmente así. Es difícil porque hay mucha diversidad, pero igual creo que sería bueno levantar la voz todos juntos, ¿no? Como si, no sé, Chile tiene una escuela de arquitectura de los últimos 10 años muy clara, muy consolidada, tanto que ahora hablas de arquitectos chilenos y hay una cartera completa de arquitectos que han sabido como aprovechar la conexión y las circunstancias históricas, y hablamos de una escuela de arquitectura chilena. Yo creo que sí hay en el Perú, solo hace falta como tomar el valor de definirlo, y el colegio ahí tiene sus culpas, sus responsabilidades. Bien, en cuanto a cómo está funcionando el Colegio de Arquitectos, es el gremio que reúne a los colegas. Yo haría una crítica directa en cuanto a que en los últimos tiempos, no en este periodo, sino en los últimos 15 años posiblemente, no ha habido una expresión directa sobre todo lo que sucede en la ciudad de Lima, ¿no?
Para nadie es novedad que la ciudad de Lima no está funcionando coherentemente. Hay problemas de movilidad urbana, hay problemas de falta de espacios públicos en los que los seres humanos se puedan contactar. Las políticas de vivienda y sobre todo de desarrollo de la vivienda en el país en estos últimos años han sido más que nada dejar libre la comercialización del suelo y la edificación de viviendas que no necesariamente han cumplido con los criterios arquitectónicos. Bien, la CAP, el Colegio de Arquitectos de Perú, creo que nos ayuda bastante a los estudiantes de arquitectura. He participado en foros que han hecho este año y el año pasado, en convenio, en conferencias de arquitectos que traen de otros países para nosotros brindarnos o charlas, orientarnos. Y como estudiante creo que sí es un ente importante para nuestra formación. Además he participado, como ya les dije, en foros que sí he aprendido bastante y que me han servido bastante, ¿no? Sobre el colegio de arquitectos realmente no tengo mucho que opinar porque uno no se da a conocer y realmente no siento que tenga mucha relevancia en la educación de los estudiantes que estamos ejerciendo en este caso. Yo creo que el Colegio de Arquitectos debería enfocarse más en generar un lenguaje común entre arquitectos egresados que ya trabajen tanto como en estudiantes de arquitectura para poder generar respuestas positivas y bien hechas aquí en el Perú, que tanta falta se necesita. Entonces, si empezara por trabajar o influenciar un poco más en lo que estos estudiantes de arquitectura, podrían generarse mejores respuestas, por ejemplo, lo que son los pueblos jóvenes o la parte de la sierra, la selva, que creo que son zonas muy descuidadas por todos nosotros. El Colegio de Arquitectos es una entidad a la cual uno siempre ve como callada, ausente, y la cual debería hacer respetar lo que es la ciudad, ¿no? La metrópolis que llegamos a tener hoy en día básicamente depende de ellos, porque son la única entidad que tiene una idea de lo que es la arquitectura y la cual debería defender la arquitectura tal como es, ¿no? O sea, respetar el lenguaje del lugar, el tipo de lugar que es, y no permitir las atrocidades que vemos hoy en día, que tú te encuentras en una calle todos casas o edificios de 2 pisos y luego te encuentras un edificio de 7 pisos y tú te quedas en plan, ¿pero por qué permitieron esto? Y no es algo solo distrital, sino es la misma idea del Colegio de Arquitectos que se preocupa por la arquitectura que hay dentro de nuestra ciudad, ¿no? Es la idea de lo que deberían hacer y lo que no se hace por parte de ellos. Es más la idea de una entidad ausente totalmente. El Colegio de Arquitectos del Perú, no estaba informada, me acabo de enterar recién. Este tema de que no se haga conocer, que no sea visible para la mayoría de los peruanos o los chicos que quieran estudiar esta carrera es totalmente mal, irresponsable en sí del mismo colegio que no quiera tener esta publicidad, ¿no? Para que se pueda hacer, que se puedan abrir más puertas para los chicos que quieran estudiar arquitectura y que quieran mejorar esta ciudad, ya que está muy mal planteada. Porque uno ya sea alcalde y que tenga el título de ser arquitecto y quiera mejorar la arquitectura en sí, uno solo no es así. Hasta el día de hoy que estoy aprendiendo en mi carrera, trabajamos en equipo, trabajamos en grupo todos y en muchas ideas se plantean más cosas, nos decimos por qué se resuelve mejor para poder hacer algo saludable para el bienestar de los demás. Creo en sí de que debería hacerse más conocido. Y el problema que existe en la ciudad de nuestro actual alcalde es que es la arquitectura mal planteada que él hace, y es por eso que nosotros, alumnos o ciudadanos en sí, nos repercutan a todo lo que él ha hecho, algo muy mal planteado en sí, que queremos que esta generación salir adelante, que sea algo más solidario, algo más generoso con los demás que quieren aprender, que quieren saber de esto,
y está fallando en sí este colegio de arquitectos de no hacerse conocer a los demás, de no abrir sus puertas al Perú entero.